Luz sobre la ley. En la continuidad de la serie de cortos esenciales, estamos presentando en esta oportunidad este invaluable material Luz sobre la ley, escrito por su autor durante el derramamiento de la lluvia tardía. Ahora en su versión podcast, es nuestro deleite poner sobre la mesa este importante material y alimento sustentable para el disfrute de los santos que tienen hambre y sed de justicia. Rogamos al Señor y la guía del Espíritu Santo en esta ministración para que podamos percibir el mensaje individual del Señor para cada uno de nosotros en esta presente dispensación de la gracia de Dios. Así seguimos presentando Luz sobre la ley. Estábamos considerando las objeciones de un lector, oyente, del cual estábamos contestando. En la emisión pasada estuvimos hablando acerca de la ley del Espíritu de vida que opera en el nuevo hombre. En Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, vemos acerca del día de reposo, el cual fue instituido más de 2000 años antes de que se diera la ley a Moisés. Y vamos a leer esta referencia. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Se instruyó a Israel a recordar el día de reposo debido a la obra creativa de Dios y con la esperanza de un descanso, la observancia de un día de reposo que queda para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 4 al 9. Y podemos leer esta referencia. Hebreos capítulo 4, verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Verso 5. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Verso 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Para Israel, el sábado presagiaba el reinado milenial de descanso, de paz, pero figura también nuestro descanso espiritual en Cristo. Leemos Hebreos capítulo 4, verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, este es el de Dios, así también ha reposado de sus propias obras, como Dios de las suyas. Por tanto, leemos Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Nadie os juzgue, pues, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Verso 17. Todo lo cual es sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Los santos que observan tales cosas y hacen distinción entre días son considerados débiles en la fe. Romanos capítulo 14, verso 1 al 5. Podemos leer también esta referencia. Romanos capítulo 14, verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Verso 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Verso 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. También leemos en Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira o la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, es decir, en las sombras perecederas y ordenanzas cumplidas. Ya que Cristo, la sustancia, ha venido, debemos acabar para siempre con las sombras y adorar a Dios en espíritu y no en la letra, presentando el mensaje dado por Dios en las sinagogas en sábado solo para llegar al pueblo y no porque fuera más santo que otros días, aunque la ley todavía estaba en boga, es decir, en cierta reputación. Él dijo en Marcos capítulo 2, versos 27 y 28, el Hijo del Hombre es Señor también del día de reposo, que fue hecho por causa del hombre, mediante cuyo lenguaje anticipó la liberación del hombre
de la ley y de todas las ordenanzas del antiguo pacto. Al sanar en sábado, mostró que 6 días no eran suficientes para hacer las obras de Dios. Enseñó también que un día no es suficiente para dar descanso a las almas cansadas. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. La conducta de los apóstoles confirmó su enseñanza. Luego, después de su resurrección, los discípulos siempre se reunían para adorar el primer día de la semana en su honor, porque Él resucitó en ese día como la cabeza de la nueva creación. Descansamos en Cristo, no en sábado. En Él gozamos de 7 días de descanso, verdadero descanso del alma y del espíritu, mientras que el sabatario descansa solo un día en el cuerpo. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, la cual ha provisto este dulce y profundo descanso espiritual en Él. Mucha gente imagina que cuando los pecadores son salvos, son restaurados a la condición de Adán antes de que cayera, lo que los pondría bajo la ley y en libertad condicional. Adán y Eva fueron puestos bajo una ley estricta. Se les permitía comer ciertas cosas, pero se les prohibía comer cierta fruta. La pena, la muerte estaba unido a esto. Ellos quebrantaron esa ley y el castigo comenzó de inmediato. Fueron heridos instantáneamente por la convicción, el miedo y un sentido de vergüenza. Sabían que estaban desnudos y pensaron en esconderse de la presencia de Dios. Pero obsérvese que la ley no pudo curarlos de su enfermedad. ¿Qué debe hacerse? La gracia entró en escena y anunció la redención a través de la simiente de esa mujer caída. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios demostró su gracia y tipificó la redención al matar un animal y al vestir a Adán y Eva con túnicas de pieles. Se derramó sangre y se otorgó justicia. Maravillosa gracia. ¿Esa pareja necesitaba gracia? Sí. ¿Podrían haberse ayudado a ellos mismos? Trataron de cubrir su vergüenza tomando sastres, pero los delantales de hoja de higuera eran demasiado quebradizos, demasiado débiles, demasiado pequeños, demasiado delgados. El Dios Santo no podía aceptar una justicia hecha por manos impías. Las vestiduras lavadas en sangre que Él había derramado fueron las únicas que Él aceptó, o las maravillas de la gracia divina. ¿Se ganaron o merecieron esos abrigos? No, merecían la muerte. ¿Ayudaron a coser las costuras de esos abrigos con sus agujas artificiales? Absolutamente no. Esas túnicas eran sin costuras y un ajuste perfecto. ¿Se vistieron ellos mismos o entre ellos después de confeccionar las prendas? Que el registro lo responda. Génesis capítulo 3, verso 21. Jehová Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Ninguna mano humana ayudó a Dios a proveer la redención y ninguna mano humana pecaminosa lo ayudó a salvar a los pecadores perdidos. Y ninguna ley puede mantenerlos salvos. Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nunca olvides eso. Esos trajes de túnica de pieles eran regalos de gracia del Dios de amor y misericordia. Maravillosa gracia. Gracias al Señor por esa obra consumada en la cruz del Calvario, por esa eterna redención. Por ahora vamos a dejar por aquí confiando en el Señor para la culminación y la comprensión de esta maravillosa serie. Que Dios los bendiga grandemente a cada uno. Amén y amén.